nosotros es mucho más grande que en el siglo I. ¿O no? La iglesia de hoy disfruta de cosas que en el siglo I no se pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios fue en aumento, revelándose para nuestras vidas cuando dice gloria a Dios. Entonces yo no me puedo quedar con lo que vivimos atrás. Mirar al que tenía al lado y decirle lo de ayer fue bueno, lo de hoy también, pero decirle lo de mañana va a estar mucho mejor. ¡Te lo creo! Gloria al Señor. ¿Saben? Tenemos que entender que la iglesia de hoy necesita de construirse. Necesita de construirse. Necesita empezar a reconocer que las cosas que vivimos fueron buenas para el tiempo que vivimos, pero para el día de hoy ya no son buenas. Que hay cosas que tenemos que cambiar y que hay cosas que tenemos que transformar. Que no alcanza con ser lo que nosotros pensamos que tenemos que ser o hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Necesitamos estar en una conexión directa con el cielo para empezar a caminar en la totalidad de la palabra del Señor y para que la palabra del Señor y para que Dios sea reflejado a través de nosotros. Pero para eso nosotros necesitamos despojarnos. Diga conmigo, despojarnos. Necesitamos limpiar. La Biblia nos enseña y nos dice que un hombre fuerte no puede ingresar a la casa donde hay un hombre fuerte habitándola. Que primero tiene que expulsar al hombre fuerte de esa casa. Y mire lo que dice: entrar, limpiar la casa y después habitarla. O sea, nosotros sin darnos cuenta, saque su dedo acusador y profético, señale su cabeza y a todo se genera acá. O sea, todo lo que nosotros generamos lo generamos acá. Por eso a veces digo, Señor, habita en mi corazón. No, Señor, habita en mi mente. Porque después lo transformamos en cristiano almático. Ay, yo siento, ay, yo quiero, ay, me gusta. No, y usted tiene que ser un cristiano de cabeza. O sea, Dios quiere habitar en su pensamiento. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque si yo no cambio mi manera de pensar, nunca va a cambiar mi manera de vivir. Vamos a mirar al que tenés al lado y decirle, si querés cambiar tu manera de vivir, tenés que cambiar tu manera de pensar. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Vamos, sáquese el frío y denle un aplauso de gloria al Rey. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10 y el verso 1. 2 de Corintios, capítulo 10 y el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Vamos, grite, todo pensamiento. Vamos, grite, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén y amén. Apláudale fuerte al Rey. Wow. El apóstol Pablo le escribe esta segunda carta y yo cuando leo lo veo al apóstol
diciendo, expresando un sentimiento. Es como veo al apóstol, porque esta no es la primera carta, esta es la segunda carta que le tienes que escribir a los corintios. En la primera lo vemos a Pablo expresándose de una manera, pero en esta segunda vemos el hartazgo del apóstol. Es como que el apóstol está cansado de luchar siempre con los mismos problemas. Es como que el apóstol está harto de escuchar que la iglesia, en lugar de crecer, madurar, avanzar, multiplicarse y extender el reino, se encierra en la pelea de siempre las mismas circunstancias, de los mismos problemas, de la misma problemática. Y esto no es que le pasó a Pablo allá atrás, sino que hoy le sigue pasando a la iglesia actual. Como que la iglesia, en lugar de preocuparse en tomar dominio, en tomar terreno, en tomar posicionamiento, en madurar, en crecer, en multiplicarse y llevar la verdad revelada de Cristo, se encierra en pelear en formas, en formatos, en estándares sociales, en situaciones, en momentos. Se cierra en pelear en a mí me gusta esto, ay no, a mí me gusta lo otro. Ay no, a mí me gusta hacer aquello. Porque la iglesia es así, esa iglesia es media rara. ¿No lo ves cómo se viste el apóstol ahí? Qué raro, y ahora que anda cantando ahí medio esa cosa rapeada. ¿No lo viste de short? Salió de short. Y la iglesia está preocupada en eso. Estamos preocupados en ver la facha que tiene el pastor o el director. En ver en cómo habla, en ver lo que dice, en ver de la manera que se expresa, en lugar de preocuparse por lo que se tiene que preocupar, que es por la multiplicación y el crecimiento y la expansión del reino. Mirá lo que tenía que decirle, no era solo de Pablo el problema. Pero a mí me gusta Pablo porque Pablo escribe y yo me siento, no sé por qué, pero pareciera como que lo estoy mirando. Y lo veo a Pablo escribiendo, o diciéndole al escriba que estaba escribiendo, diciéndole escribir lo siguiente. Les ruego. Y la verdad que dice, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es como que Pablo ya no le engancha la vuelta de cómo decírselo. Ya se lo dijo de tanta forma que ahora le digo, mis chiquitos, por favor. Quiero que me entiendan una cosita. Porque hay algunos de entre ustedes que están discutiendo y nos tratan a nosotros como carnales. Ah, no, ¿qué vos vas a la iglesia? No, esos son todos carnales. Ah, ¿qué vos te juntás con aquel? No, guarda, No, yo me fijaría, yo lo conozco a ese. ¿Va siguiendo? ¿Usted qué piensa? ¿Que Pablo no pasaba eso? Le pasaba lo mismo. Por eso Pablo dice, hay algunos de ustedes que nos tratan a nosotros como si nosotros fuéramos carnales. ¿Por qué? Porque no vivimos de la misma manera, porque no expresamos a Cristo de la misma manera, porque no tenemos la misma forma de realizar las cosas, porque no tenemos la misma manera de poder extender el reino. Entonces, para todos esos que verdaderamente no entienden el concepto cristiano, ¿y por qué profetizan tanto? ¿Y por qué hablan tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué el apóstol se grita así? Pues sí me da la gana. ¿Y por qué la danzora no se pone ahí el gozo ahí? Ay, ¿por qué no queremos? Pablo dice, hay algunos que lo tienen ahí a nosotros como si fuéramos carnales. Yo les voy a explicar una cosita. Llegó el momento de que empecemos a entender que el reino no tiene nada que ver con las formas. Que el reino no tiene nada que ver con las maneras. Que el reino tiene que ver, o siempre se trató, de la esencia de Dios en él. ¿Cuánto dice?
dicen amén? Y Pablo les dice lo siguiente. El problema que tienen, que se centran en cosas circunstanciales, que se centran en banalismo, que se centran en cosas que son terrenales. El problema es que gestaron en su mente un muro de contención contra la palabra de verdad que no les permite vivir en la libertad que la palabra de Dios genera. Que no permite que puedan llegar a ver todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Entonces se encierran con lo poquito y se conforman con lo poquito. Por eso arranqué diciéndole que esta no es una iglesia del montón. Y vuelvo a decirle lo mismo, no porque nos sintamos mejores, no. Porque nosotros entendimos que fuimos llamados por un plan y un propósito. De transformación, de fundamentación. ¿Cuánto dicen amén? Porque somos mejores, no, para nada. Ni mejores ni peores que nadie. Simplemente diferentes. Porque nosotros entendimos que el reino no tiene que ver con pensamientos individuales. El reino tiene que ver con esa multiforme gracia de pensamiento que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. Nosotros para poder construir algo, diga conmigo, para poder construir, primero tengo que derribar. O sea, yo no puedo construir algo si primero no derribo eso viejo que ya está construido. Yo no puedo dejar que venga el hombre fuerte a habitar en mi casa si primero no expulsé al otro y no limpié mi casa para que mi casa pueda ser llena de la verdad revelada. Entonces diga conmigo, necesito purificación. Pablo dice, yo los entiendo. Entiendo, ¿saben por qué? Los entiendo porque me di cuenta que gestaron durante todos estos años un muro de contención que no permite que la verdad se le meta. Y el problema es que cuando la verdad, la palabra, no haya cabida en nosotros, no genera transformación. Por eso arranqué diciéndole que si yo quiero cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero para cambiar mi manera de pensar, tengo que deconstruirme. Tengo que romper esos conceptos que tengo acá y dejarlo. Eso era el problema grande que tenían los discípulos. Los discípulos les costaba deconstruirse. ¿Por qué? Porque le habían enseñado toda su vida a que para estar más cerca de Dios, ellos tenían que llevar una línea de pensamiento, una línea de costumbre, que Cristo vino a romperla y a destruirla. Por eso los fariseos no entendían. Por eso se enojaban con Jesús. Cuando Jesús, en el sábado, en el día del descanso, hacía milagros y sanidades. Entonces, ¿cómo lo sanó? No sabe que hoy es día de reposo. Claro que sabía. Pero Jesús vino a poder reconstruir algo que el hombre se esforzó por construir naturalmente. Porque el hombre toma lo perfecto y lo bueno de Dios y cuando lo tiene en su mano, en la mano del hombre, lamentablemente, eso bueno que Dios creó se termina degenerando, se termina deformando. Se va siguiendo. Porque estaba bueno cuando Dios en el desierto le dice a su pueblo que genere un tabernáculo de reunión. ¡Wow! Estaba bueno que la gloria de Dios se manifestaba. ¡Wow! Estaba bueno que Él ordenó y puso sacerdote, puso levita. ¡Wow! Estaba tremendo. El problema fue que cuando llegaron a la tierra prometida, edificaron y quisieron hacer lo mismo, pero desde el lado de lo natural.
denominación, a una religión. No, nosotros invitamos a la gente a ser parte del cuerpo de Cristo, a que conozca a Cristo, a que busque de Cristo. Alguien diga amén. Pero el problema es que el hombre siempre trata de lo bueno de Dios, lo deforma. Por eso necesitamos, para empezar a construir algo nuevo, tenemos que romperlo. Y lo que rompe esa barrera es la palabra de Dios, es la verdad revelada. Por eso Pablo dice lo siguiente: hay algunos de ustedes que no tienen como carnales porque no trabajamos de la misma manera, porque no predicamos de la misma manera, porque no tenemos las mismas costumbres, porque no hacemos los mismos formatos. Entonces para todos ustedes nosotros somos carnales. Pero déjenme decirle algo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ese texto no es un texto para guerra espiritual. Muchos toman ese texto como un texto de guerra espiritual, como que hay un demonio con pijama rojo, con la larga y tridente, y a ese hay que despojarlo. No, ese texto es un texto que demuestra y que deja ver cuál es el principal de los problemas que nosotros como hijos e hijas de Dios y cristianos tenemos, que tiene que ver con lo que Pablo dice. ¿Y qué dice Pablo? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mirá el que tiene al lado tuyo, sacarle el acusador y profético y decirle: ahí está el problema. El problema no es conocer de Dios, es conocer a Dios. O sea, el problema que tenemos es que nosotros hemos estado en nuestra cabeza un muro anti-revelación, un muro anti-verdad. Entonces lo que estamos en nuestra mente. Y ese muro anti-verdad no permite que la verdad se nos revele. Por eso sucede algo. Hay mucha gente que viene a la congregación, se congrega, escucha la palabra, pero se va a su casa sin entender nada de lo que nosotros predicamos. Y que nadie se lo cruce dentro de un rato, porque cuando usted salga acá le pregunta qué predicó el apóstol, no tengo idea, míralo por YouTube. ¿Viste que la mamá antes te decía: a este no le queda, no le queda? ¿Viste que te decía? No le entra, es cortito, no le entra. ¿Y nunca te pasó que vos decís: pero cómo no me entra? ¿Cómo no la palabra no haya cabida en mí? ¿Por qué la palabra no genera lo que tiene que generar? ¿Por qué la palabra no genera transformación? Si la Biblia dice que la palabra de Dios, la semilla, cuando es sembrada en buena tierra, produce fruto. ¿Pero por qué no produce fruto en mí? ¿Por qué no da resultado? ¿Por qué necesito palabra tras palabra tras palabra para poder utilizar la palabra como un artefacto de resurrección? ¿Viste como el desfibrilador? ¿Viste que utilizan los médicos para resucitar y ¡tac! Le meten un electroshock ahí? ¡Tac! Le meten, ¿no? Y hay algunos que vienen y necesitan recibir el electroshock. Entonces llegan acá y uno me dice: espero que el apóstol diga algo bueno hoy, que tengo una palabra, una profecía, porque mañana no sé si voy a poder vivir. Mañana me viene la deuda, me vienen los problemas, me viene la dificultad y no sé si no me vuelvo mundano de vuelta. ¿No? Y nosotros acá, ¡tac! No. Hay algunos que están ahí y ganan de adorar, tienen ¡tac! Le metemos. Y estamos ahí. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos que recibir la palabra, y la palabra tiene que estar en mí, ¿sí o no? O sea, algo tiene que suceder. ¿Pero por qué? Porque cuando la palabra es soltada, se choca con el muro de contención que hay en su cabeza. Porque aunque nuestra mente no habla, aunque nuestra mente no dice, nuestra mente está en un continuo estado de actividad.
enfermo, que estaba ahí en cama. Viste que me pasé haciendo zapping por todos lados. Y en una de esas me quedé viendo una película que había visto hace mucho, que se trataba de un hombre que había recibido la capacidad de escuchar el pensamiento de las mujeres. ¿No? Ah, la vida usted mundana también. ¿No? Y es como que vos le veías y él escuchaba todo lo que las mujeres pensaban, ¿no? Él podía escuchar. Y era más lo que pensaba que lo que decía. Y eso es una gran verdad. Porque son más los pensamientos que nosotros que estamos en nuestra mente que lo que decimos. Porque si llegamos a decir todo lo que pensamos, ay Dios mío, ¿no? O mirar a que tirar y decir, menos mal que no digo todo lo que pienso. Porque si no estaríamos en un problema, ¿sí o no? ¿No? A veces nos guardamos todas las cosas que procesamos por acá y decimos, me callo porque si lo digo... ¿Nunca te pasó que no sabes si lo dijiste o lo pensaste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Lo dije? No, estás como en un conflicto. ¿Pero por qué? Porque nuestra mente está en continua actividad. Nosotros procesamos todo en nuestra mente. Todo pasa por ahí. Entonces cuando nosotros soltamos la palabra se mete por nuestro oído. ¿Sí o no? Entra por nuestro oído. Pero esa palabra es procesada por nuestra mente. Y hay veces que nuestro oído funciona de puerta delantera y nuestro otro oído de puerta trasera. Porque como decía la abuela, te entra por un oído y te sale por el otro. Y no es que no tenga capacidad su disco rígido. No es que usted sea cortito, no es que usted diga, no, yo tengo que ser cortito. No, hay cosas que no entiendo, no sé, porque yo no estudié. No, no se trata de que estudiaste, de si leíste mucho, de que si sos ingeniero, no sé qué, de no sé qué cosa. No se trata de eso. Se trata de la capacidad que nosotros tenemos de dejarle lugar a lo que verdaderamente importa. Porque a veces nosotros estamos ocupando nuestro disco rígido con cosas que no son importantes y las cosas importantes las dejamos pasar de largo. Y no hay nada más importante que la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Muchas veces no podemos ser transformados ni cambiados. Porque nuestra mente rechaza, literalmente rechaza la verdad de la palabra. ¿Por qué la rechaza? Porque atenta contra nuestras costumbres, contra lo que nosotros edificamos. ¿Me va entendiendo? O sea, recibimos la palabra, nosotros sabemos que la palabra nos dice que tenemos que perdonar hasta a nuestro enemigo. Eso es lo que dice la palabra, pero nosotros la rechazamos porque decimos, a este no lo perdono ni no. ¿Por qué? Porque la palabra atenta contra algo que nosotros construimos como estilo de vida. El problema no es la palabra, el problema es el muro de contención que tenemos que no permite que la palabra se nos pueda revelar. Y ahí es donde arranca el problema. En todo el sentido. Se mete ahí dentro de nosotros. Y viene la palabra y te dice, vos tenés que poner la otra mejilla. Ni loco. Cristiano pero no tonto. Manso pero no menso. ¿Me entendiendo? Y empezamos a gestar algo que es tremendo, que son argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son esas cosas que nosotros creamos como una autodefensa para no recibir la verdad. Son argumentos. Los argumentos son naturales, nos sale a nosotros, entonces nosotros argumentamos. ¿No? Y que estamos argumentos de todo. ¿Por qué llorar? Si los hombres no lloran, argumentos. ¿De qué te digo? No, yo no lloro, que estamos argumentos. Empezamos a gestar argumentos que van en contra de la verdad. ¿Me va entendiendo? No, pero bueno, no hay problema.
para que usted pueda entender. ¿Sabe lo que son argumentos? Argumentos son razonamientos, escuche esto. Razonamientos para aprobar o demostrar una posición. No son argumentos. No, ¿y por qué me tengo que poner corbata para ir a la iglesia? Porque la Biblia dice que el hombre se tiene que vestir decorosamente. Pues si fuera por eso decorosamente me encajo cadena por todos lados, no sé. Me encajo moñes. Argumentos. Y empezamos a tomar cosas que la palabra ni siquiera dice. Y que estamos argumentos. Y del otro lado también. ¿Y por qué tomaste? ¿Por qué te fuiste a bailar? ¿Por qué? No, y porque la Biblia no dice que no vaya. Y empezamos a hacer argumentos. Empezamos a tomar palabras y a desmodificarlas para que sean acorde a lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces no, porque yo creo que es así. Porque yo pienso que es así. Porque a mí me enseñaron que es así. Y que estamos argumentos. Y somos defensores a ultranza de los argumentos. No, porque yo lo hice así toda la vida. ¿Y qué tiene? No, porque yo me vestí así, porque yo... Son argumentos. Pero los argumentos no pueden atentar contra la verdad. Porque la verdad, dice la Biblia, que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Qué hace? Te desnuda. No hay argumento. La Biblia dice que Él lo sabe todo de nosotros. Que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice el salmista. O sea, Él conoce todo. Yo no puedo prestar argumentos. ¿No? Ay, no, porque yo soy así. Porque yo lo hago así. Porque yo pienso así. Porque yo creo así. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios atenta contra todos nuestros argumentos. Porque en el reino no importa lo que usted piense, no importa lo que usted sienta, no importa lo que usted desea. En el reino nosotros estamos para hacer la voluntad de aquel que nos llama. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces empezamos a tomar argumentos como conceptos generales de verdades. Y esta es la verdad y de acá no me muevo. No, para que la gloria de Dios caiga, tenemos que orar 24 horas, tenemos que ayunar para ser más poderosos, tenemos que hacer y empezamos a formar argumentos de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Porque no me voy a cansar de decir que el reino se vive y se recibe por revelación. O sea, hasta que el reino de Dios no se te revela, vos no podés vivir en el reino de Dios. No podés caminar en los conceptos y en los preceptos que el reino tiene. Vas a caminar bajo las reglas de una denominación o una religión, pero no bajo los conceptos reales del reino. Por eso necesitamos inventar. Entonces nosotros inventamos. O ya lo que tiene la decir, porque somos buenos para inventar. Somos buenos para inventar. No, esto funciona así. Y ya está. El que lo hace de otra forma, entonces eso no es de Dios. Y nosotros vivimos un periodo de construcción en nuestra Argentina muy fuerte. Yo vengo de la generación a donde nosotros cantábamos los coritos, los viejos y bien ponderados coritos, los himnos de Sion. Cantábamos ahí, le metíamos al hombre de Galilea, va pasando, ¿no? Y dejado que antes veníamos de ahí. Y de repente por allá apareció uno de Antioquito que empezó a cambiar el concepto de lo que era oración. Y empezamos a cantar de otra manera. Y celebrar a Cristo, ¿no? Antes no podíamos usar batería porque la batería era del diablo, el bajo era del diablo, ¿no? Porque alguien entendió y dijo porque Satanás era baterista en el cielo. Eso es ciencia, varón.
Satanás era batería. Y empezamos a tener conflictos. Pero nosotros creíamos, aún un día se le ocurrió que la tele era del diablo y ahí una generación entera se encontraba tirando la televisión. Se convertían en agarrar la tele y la tiraban. Y después que dijo que la televisión era del diablo, se puso un canal de televisión. Argumentos ilógicos. Y nosotros perseguíamos esos argumentos. Y la iglesia tuvo que empezar a deconstruirse. Tuvo que empezar a entender que eso no funcionaba así. Nosotros venimos de la generación de allá cuando Carlos Anacondia empezó a predicar, que se manifestaban todos, la gente se caía y decía, no, eso del diablo, lo usa el diablo. Y cuando nosotros cuando lo vemos a Jesús nos damos cuenta que él vivió lo mismo. Jesús le tiene que decir, no, este reprende el nombre de Lucifer. En nombre de Belcebú, este viene a echar los demonios. Y Jesús le dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a echar de mi misma casa a alguien que está en mi casa? O sea, no podemos pelear entre nosotros, no puedo echarme a mí mismo. ¿Me va entendiendo? Pero nosotros venimos con eso porque pareciera que el mundo gira en torno de sistemas cíclicos, que la historia se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero hay un momento en que alguien tiene que pararse y decir, no, yo quiero que la historia cambie. Pero para que la historia cambie, tengo que deconstruirme de esas cosas que en un momento sirvieron, que en un momento estuvo buena, y tengo que plantarme en las verdades reveladas de la palabra para caminar en pos de la gloria actual y de lo que Dios tiene hoy preparado para mí. Alguien aplaude al Rey conmigo. Y ahí es donde siempre le digo, un día nos metieron en la cabeza que esto era la iglesia. Entonces la iglesia, y esto era el lugar santo, y acá estaban los santos y allá los pecadores. Entonces yo, el pastor, soy el santo y usted el infierno lo espera. ¿Me va siguiendo? Porque teníamos esa necesidad de empezar a formar argumentos que nos hagan sentir bien para no poder caminar en esa verdad revelada. ¿Por qué? Porque la verdad revelada es mucho más fuerte que los argumentos en los que nosotros vivimos. Porque ser cristiano conlleva una responsabilidad más grande que la que dijo Peter Parker. Más grande. Que no lo entendió después le explica. El cristianismo conlleva una responsabilidad que tiene que ver con que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y a nosotros nos cuesta reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a lo que Cristo nos enseñó, nos cuesta a nosotros caminar en esos paradigmas, en esos preceptos que Cristo estableció. Nos cuesta. Pero ¿quién le dijo que caminar en el reino era sencillo? ¿Quién le dijo que esto era color de rosa? El que le dijo se equivocó. Como dijo el salmista Arjona. O prende a querer la espina o no acepta rosa. Dígalo. Ay, no. ¿Qué está diciendo? Si usted está pensando mal de mí ahora, deconstrúyase. ¿Me va siguiendo? Necesitamos que esos conceptos comiencen. Porque hay gente, yo estoy seguro, que los que más juzgan son los más fáciles de juzgar. Porque el que juzga es porque hizo del juzgar como un muro de contención para no ser expuesto. Eso hacían los fariseos. Los fariseos agarraron y acusaban a todo el mundo. No, ustedes tienen que son pecadores, tienen que traer 3 becerros. Ustedes tienen que traer no un corral entero porque tienen más pecado que el diablo. ¿No? Y empezaban a juzgar y a hacer negocio con eso. Jesús los mira y los desafía y le dice, ustedes son
camello y se tragan el camello. ¿Por qué? Porque el que más juzga es el que más cosas oculta seguramente. Hay personas que se dedican a juzgar a todo el mundo. De su texto preferido, el que dice la Biblia, es que el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado de nada. Y no se dan cuenta que eso no es nada más ni nada menos que un argumento que no permite que la verdad se le revela. El otro día estaba mirando a uno que son tendencias en las redes sociales que tienen millones de vistas y nosotros entramos y nos metemos y nos matamos de risa de eso que vos lo ves, que son los rabacucos, que alguno lo vio en algún momento. Y si no lo vio, le recomiendo que lo vea si se ríe un poco. Pero que lo vea con revelación, porque esa gente lo único que hace es traer confusión. Y nosotros entramos, nos reímos, pero que tenemos un poco de sabiduría y podemos entender, pero hay gente que lo único que es confundida por lo que escucha y ve. ¿Por qué pasa eso? Porque generamos argumentos. Y el argumento dice, no, no hagas esto, no, esto no lo hago. Pero hay un montón de cosas que están ocultas y que esos argumentos cubren y que no permiten que salgan a la luz. Por eso necesitamos derribar esos argumentos. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas que se gestan en tu cabeza. Fortalezas de argumentos. Porque hay algunos con los que vos te sentás a discutir de la palabra y son tan cabeza dura que vos le mostrás la palabra y que aún que vos se lo muestres a la luz de la palabra, siguen peleando y diciendo, no, pero eso es así. La otra vez me puse a discutir con uno porque le decía, no, porque nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente. Y le digo, mentira al diablo, porque la astucia es un principio del infierno. Amén. Me digo, no, no puede ser, si la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? Si la Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos como paloma, ¿y qué dice de la serpiente? Que tenemos que ser como prudentes como serpiente. Amén. Prudencia y astucia ni sinónimos son. O sea, sí, porque la nueva versión internacional ya la traduce, pero dígame la verdad. ¿En qué se parece prudencia y astucia? ¿Me va entendiendo? Pero como a algunos se le ocurrió, no, hay que andar con lo tenemos que ser astutos. ¿No? Y hay algunos que andan con la astucia. Viene el patrón y dice, ¿a qué hora entraste hoy? Entró 8:30, con las 8 en punto, jefe. Astucia. Y la astucia atenta contra la verdad. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros gestamos un montón de conceptos erróneos y decimos, no, esta es la iglesia. Nosotros ya sabemos que esta no es la iglesia. Pero nosotros decimos, ¿dónde va? Voy a la iglesia. Díganme. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya se nos hizo parte de nuestra vida. Ya es parte de nuestro vocabulario. Ya está arraigado ahí. Y no lo podemos sacar. Y nos cuesta. Y digo, nos cuesta porque a mí también me cuesta. Claro. ¿Viste cuando decimos, che, ¿quién fue a la iglesia a limpiar? Sin revelación, vos decís, uy, nadie fue a limpiar la iglesia. Pero el que tiene revelación dice, ¿qué hacen? ¿Le tiran agua a alguien? Porque si nosotros decimos, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Entonces yo digo, alguien fue a limpiar la iglesia y como decirte, esto no se bañaron. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos arraigados esos conceptos en nosotros. Y necesitamos empezar a romperlos y a destruirlos. A decir, yo no voy a la iglesia, yo voy a hacer iglesia. Nosotros venimos a hacer iglesia. Porque todos juntos nosotros hacemos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos romper esos conceptos. ¿Sí? Necesitamos, yo el otro día compartía en un lugar, no voy a compartir todo lo que tengo ahí, pero voy a ir terminando ya. Porque tengo solamente algunas cosas que quería decirles. Pero esto da para un montón de cosas más. Esto es simplemente como una introducción.
películas al español para Argentina, ninguna de las películas dicen orar, todas dicen rezar. Cuando vos escuchás el original dice orar, pero cuando la traducen a rezar. ¿Por qué? Porque rezar lo asocian con la religión oficial. Y como la religión oficial de Argentina es el catolicismo, la palabra que ellos usan para relacionarse con Dios es rezar. Cuando nosotros decimos orar, la palabra orar la relacionamos con los evangelistas, la relacionamos con el protestantismo. ¿Me va entendiendo? Entonces lo cambian. Pero nosotros tenemos que entender que rezar y orar no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque rezar significa repetir o recitar algo que está hecho ya. O sea, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, eso es un rezo, porque es la repetición de algo. ¿Me va siguiendo? Pero orar significa hablar con Dios. ¿Qué significa orar? A ver, voy de vuelta. ¿Qué significa orar? Orar significa hablar con Dios o hablarle a Dios. Hablar con Dios. ¿Sí o no? Ahora sea sincero. ¿Nosotros hablamos con Dios o le hablamos a Dios? Porque si usted habla con Dios, dígame qué fue lo último que me dijo. Porque hablar con significa, hay una charla, ¿sí o no? Yo hablo y en algún momento el otro me tiene que contestar, ¿sí o no? Pero nosotros estamos mientras que le hablamos al Señor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Señor, te doy gracias en esta mañana por este día, Señor. Te pido que me ayudes en este día. Señor, quiero soportar a mi patrón hoy que no me tiene bien ahí. Señor, reprendo al diablo, a todos mis compañeros de trabajo que me hacen la vida imposible, esos desgraciados del demonio. Señor, guárdame de este día. Señor, protégeme, Ramanasa Rabacapra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿No? Yo me imagino a Dios escuchándote y esperando para meter bocado. Diciendo a qué hora se callará este, así le contesto. Señor. Y así otra cosa decimos en el nombre de Jesús. ¿Y con quién estabas hablando? O sea, no tenemos ni idea ni con quién hablamos. Nosotros le hablamos al cosmos. Hay algo ahí que está volando a una mente superior. Y después nos reímos de lo que hablan esas cosas de televisión. Y decimos, no, yo creo en una mente superior. Y nos dicen, ay, qué tonto, no cree en Dios, no cree en Dios. Y nosotros decimos que creemos en Dios. Y vamos al momento de nuestra relación con Él. Y lo que menos hacemos es relacionarnos con Él. Decimos, nosotros nos rezamos. Acá anda que nos rezamos. Somos peores porque inventamos una nueva forma de relacionarnos con Él. ¿Sí o no? Porque lo nuestro no es ni un rezo ni una oración. Yo le puse nombre. Rezoción. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Hacemos una rezoción. ¿Qué es una rezoción? Una mezcla de oración con rezo. Y le metemos ahí. Y decir que Dios es misericordioso y Él nos oye. Es más, yo creo que más de una vez dice más, sí, más. ¿No? Porque nosotros parecemos que hablamos, pero no nos damos cuenta que hay alguien que nos está escuchando. Pareciera que lo hacemos del lado de la obligación. No, porque el pastor dijo que tengo que orar, porque si no oro, pues me tengo que encomendar a Dios. No. Y le metemos. Y nunca le preguntamos al Señor qué opina. Nunca lo dejamos al Señor que Él
atenta contra lo que... Pero escuche esto. No hay diferencia en una oración de 5 minutos, de 10 segundos y una oración de 1 hora, si lo único que hacemos es ser una ametralladora que envía palabra al cielo. ¿Sabe qué parece? En la era moderna nos quedamos con el telégrafo. ¿Sabe lo que era el telégrafo? Algo que mandaba señales, tic, 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 tic. Así somos en el cielo nosotros. Tic, 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 SOS, tic, 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 tic. Señor, dame, bendecime, ayúdame, como decía el profeta. Tic, 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 tic. ¿No? Y la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Pero el problema es que nos estructuramos. Y oramos porque nos enseñaron así. Y nos metemos de rodillas y estamos, Señor, dame, ayúdame, bendecime. Y después soltamos la gran palabra. La super ultra archi palabra. Amén. ¿Qué es amén para nosotros? Cortamos el teléfono. Es el fin de la oración. Es el punto final o el punto y aparte. Amén. Y algunos les meten más. Amén y amén. Luego dice, ya está. No ore. Amén y amén. No me molesté por el resto del día. Mirá que ya hablamos los dos. Y otro, amén, amén y amén. Ese es punto suspensivo. Y yo digo la verdad. Y dígame la verdad. Ahora que está viendo su mente, que todo lo que hizo el apóstol. Ahora que se le está revelando. ¿No le parece una locura? ¿No le parece una torpeza? El día que se me reveló, ¿sabes qué me pareció a mí? Que perdí años de mi relación contigo. No pensaba que tenía una relación fluida con él. Hasta que un día dije, pero yo hablo con él, pero no le conozco la voz. Yo digo que estoy en su presencia, pero no sentí nunca la abrazo de él. Hasta que un día tuve la necesidad. ¿Y sabe qué hice? Empecé a guardar silencio. Me tiraba de rodillas por hora en silencio. Lo único que le decía, aquí estoy, Señor. ¿Sabe qué escuchaba? Nada. Nada. Me pasaba horas en su presencia en silencio. Un día decidí, ¿para qué te voy a contar mis problemas si vos ya lo sabes? Entonces cuando le dije, ¿para qué te voy a contar mis problemas? Si ya vos lo sabés, mi oración se redució más todavía. Porque antes me pasaba de rodillas, ahora contándole al Señor mi problema. Y mi oración era así. Era, Señor, te doy gracias. Porque hay algunos que te dicen, no, usted tiene que aprender a orar. Vamos a disertar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre. Tenés que dirigirte al Padre. Déjeme decirle algo. Si alguien te tiene que decir cómo tenés que hablar con tu Padre, es porque no tenés ningún sentimiento hacia él. Es como que si usted le vaya y le diga a mi hija Luzmila, vos querés tener una buena relación con tu papá, entonces habla así. Dile, Padre, oh Padre. ¿Tu Padre qué? ¿Qué vamos a comer hoy, Padre? Padre, necesito zapatillas, Padre. ¿Va siguiendo? O que usted diga, así va a llegar a Dios.
vacía. ¿Por qué? Porque construimos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida una forma de relación inexistente. Todos hasta el más chiquitos saben que es orar, hablar con Dios. ¡Qué bueno! ¿Y por qué no hablamos con Él? No sé. ¿Y por qué no hablas con Él? Si Él es tu Padre, ¿por qué no te acercas a Él? Quiere decir, papá, hoy me siento mal, simplemente necesito un abrazo tuyo. Papá, yo quiero que me digas algo. Y le puedo asegurar algo. Antes de lo que usted piense, va a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero si necesitamos romper con esa estructura, yo estoy seguro que hoy a la noche, o a partir de esta noche, o a partir de mañana, algunos se van a arrodillar y no van a saber qué decir. ¿Sí o no? A mí me pasó. Yo antes oraba por los alimentos, por ejemplo. Señor, yo te pido que bendigas estos alimentos. Bendice, Señor, las manos que lo han hecho, como si están endemoniadas la bendice la mano de lo que le hicieron. Señor, bendice a la viuda, al huérfano, al pobre, y que nunca falte en mi mesa. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Amén y amén. Años sin esa oración. Hasta que un día me di cuenta que yo le decía, Señor, bendice a la viuda, bendice al huérfano, bendice al pobre. Y la Biblia dice que a la viuda, al huérfano y al pobre lo tengo que bendecir yo. Es como que usted le está diciendo, Señor, haz esto, pero yo te mandé a vos. Jehová, mi pastor, nada me faltará. ¿Eh? Y si algo me faltare, el almacenero me dio algo. ¿Sí o no? Y cuando usted tiene, lo que tiene que hacer la gracia por los alimentos. No le tiene que hacer una oración de reprender al chorizo. ¿Eh? Espero que esa carne sea de una vaca sagrada. No, usted tiene que dar gracias. Pero nosotros lo desubicamos porque ya lo formamos. ¿Quién va a orar por los alimentos de la noche? Algunos, después de que compartí esta palabra en un lugar, algunos me llamaron y dijeron, pastor, mi oración se resumió. ¿Cómo se resumió? Sí, antes oraba 5 minutos, ahora en 1 minuto ya dije todo. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que lo estamos desconstruyendo. Y cuando vos te desconstruís, empezás a entender que hay cosas que vos tenés que cambiar. Por muchos años me metieron en la cabeza, lo tenés que hacer así, tenés que funcionar así, esto funciona así, hasta que me di cuenta que no funcionaba. Me di cuenta que no funcionaba. Que me pasaba ahora orando y que las oraciones no eran respondidas. Que lo único que hacía era llenarme de intriga, de dudas, porque decía esto tiene que funcionar así, no funcionaba. ¿Y sabe cuánto más empezó a funcionar? ¿Cuándo más mis ojos empezaron a abrir? En la pandemia. Cuando llegaban los pedidos de oración por hombres de Dios que se terminaron muriendo y yéndose con Cristo. Y nuestras oraciones no daban resultado. Yo decía, pero si oramos, pero si pedimos, pero si buscamos y no sucedió. ¿Por qué? Porque me di cuenta que pedimos y pedimos más. Jesús dijo, ¿saben por qué sus oraciones no son respondidas? Porque piden y piden mal. Y pedir mal. Una vez alguien nos enseñó, gloria a Dios,
enseñó, nos desenseñó. Digo, ustedes tienen que ser específicos conmigo. O sea, si usted quiere un auto, le tiene que decir la marca, le tiene que decir el color, le tiene que decir, eso es pedir bien. A ver, y vos andaba ahí y decía, yo quiero una bici motocross. No. ¿Eh? Y vos decías, pero esto a alguien le da resultado. Porque yo no escuché que le da resultado a nadie. Yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero que mi primer auto sea negro, fue gris. Y bueno. No, el primero me acuerdo todavía, me dijo, yo decía, Señor, yo quiero un auto así, negro, con esto. Y Dios me regaló el trueno rojo. Que ni rojo era porque era de todos colores. Y yo decía, bueno, pero, y ahí es donde vos te conformás. Y decía, bueno, pero Dios me lo dijo. Y pedir mal no significa, pedir bien no significa ser específico. Pedir bien significa hacerlo desde el lado de lo que el Espíritu nos guía. ¿Sabe qué es pedir bien? ¿Sabe cuál es la mejor oración y el ejemplo de oración perfecto de la Biblia? ¿Cuál es? Es el que se encuentra en los evangelios, a donde Jesús le dijo, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, bueno, cuando oren van a orar así. No, ¿saben cuál es el mejor ejemplo de oración? El de Jesús en el Getsemaní. Jesús en silencio, llorando lágrimas de sangre, quebrantado, quebrado, partido a la mitad, sabiendo que estaba llegando el fin del compromiso y del propósito. Y de repente Jesús diciéndole al Padre, solo te pido una cosa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Mirá lo que tiene al lado y decirle, ese es el ejemplo de oración. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que si nosotros no nos desconstruimos primero, no podemos construir. Entonces necesitamos desarraigarnos y aprender. Yo siempre repito lo mismo, pero es algo que a mí me bendijo mucho. Job no fue prosperado, ni multiplicado, ni renovado, hasta que Job no entendió el principio. Ese principio de hacer las cosas por revelación y no porque alguien nos dice, no porque alguien nos enseña. Job dijo, yo ahora mis ojos te ven. Y se deconstruyó. Él dijo, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora quiero saber cómo eres. ¿Sabes qué me pasó un día? Le dije, Señor, yo necesito saber cómo eres. Porque me crié en el Evangelio. Y yo doy gracias al Señor, porque no es que estoy renegando de mis maestros. De ninguna manera. Yo doy gracias al Señor por los hombres de Dios que Dios puso a mi lado. Pero también entiendo que ellos transmitían y vivían bajo una revelación corta. Pero hoy nosotros hemos entrado en una dimensión de revelación profunda. Y hoy entiendo. Nosotros queremos y creemos que la unidad depende de la capacidad que nosotros tengamos para ser iguales. Y escuche esto, la unidad no depende de la capacidad que yo tenga para ser iguales. La unidad depende de la capacidad que nosotros tengamos para aceptar nuestras diferencias.
iglesia de acá cerca es necesario, que los siervos y siervas de Dios que ministran acá cerca, en el otro lado, en el otro lugar, son necesarios. Que la revelación que ellos tienen es la revelación que ellos caminan y está bien y los amamos y los bendecimos. Porque la unidad del cuerpo tiene que ver con el entender las diferencias. Usted sabe que Dios hizo todas las cosas perfectas, ¿sí o no? Y siempre me pregunté, si nosotros somos perfectos, porque Dios nos creó perfectos, ¿por qué está comprobado científicamente que todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo, que tenemos dos, ninguno de los dos son iguales? O sea, ¿sabe que nuestros dos ojos no son iguales? Que son diferentes. Que nuestros dos pies no son iguales, que son diferentes. ¿Está bien? No, porque usted tiene un brazo más corto que el otro. No, no. Y perdón para los que me escuchan del otro lado. Perdón por aquellos que andan esquinando, aparejando manos. Pero le digo, es normal, bro. Es normal. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Lo perfecto de la perfección de Dios es que Dios nos hizo únicos y especiales. Es ahí cuando yo entiendo lo importante de la diferencia. Es ahí donde empiezo a caminar en una dimensión distinta. Y me hago cargo, yo también era de lo que se sentaba para criticar a los demás. Yo también me senté en mesa de escarnecedores. Yo también abrí mis oídos para escuchar las críticas y ser parte de ellas. Pero un día se me tuvo que revelar y entender que en el reino la esencia de la unidad y del crecimiento tiene que ver con estimar a los demás como superiores a uno mismo. Aprendí a ser segundo. Aprendí a valorar al otro. Por eso cuando digo, ¿y usted, apóstol, a dónde se congrega? Los miércoles en centro de adoración. ¿Y quién lo ministra? Tengo unos ministros tremendos que se mandan unas palabras terribles. ¿Qué son? ¿Apóstoles, superapóstoles? Son de todo. No, porque uno tiene que tener a alguien mayor que él para que lo ministre. ¡Mentira del diablo! No saben las veces que mi hijo me hacía mi ministra. No saben las veces que mi hijo no me ministra. No saben las veces. Que esa palabra que pareciera tan insignificante para algunos es tan grande para mi corazón. Pero tenemos unos conceptos equivocados. No, hay gente superior. Hay gente que son ungidos. Hay gente que, por supuesto, que hay gente que tiene dones increíbles. Maestros que son dignos de escuchar. Pero no podemos menospreciar lo otro. No podemos despreciar. Si Jesús dijo, ¿ustedes quieren saber quiénes son los que le dan el reino? Jesús le dijo, yo le digo, que el que no arrebata el reino como un niño de esto,
quiero que el reino se manifieste. Pero para que el reino se manifieste es necesario construirse. Es necesario. Apóstol, ahora me llenó de duda. ¿Cómo voy a orar ahora? Te lo digo. ¿Cómo le sale? Porque lo más lindo de la relación con Él es que Él no tiene estructura. A nosotros nos enseñaron a decirle Señor, porque es nuestro Señor. Pero a Él le da lo mismo si le decís Señor no. Porque hay veces que necesitamos que Él se manifieste como Señor, pero hay veces que necesitamos que Él se manifieste como Padre. Hay veces que necesitamos que se manifieste como Padre, pero hay veces que necesitamos que se manifieste como hermano. Hay veces que se manifiesta como hermano, pero hay veces que tenemos la necesidad de que se manifieste como un amigo. Hay veces que tenemos la necesidad de que se manifieste como un amigo. Pero hay veces que tenemos la necesidad